Arranco con Guadalupe y conversen. Bueno, primero quiero saludar, me tomo un minutito. Hola a todos y todas, estoy muy contenta de estar acá con ustedes. La verdad es que sabemos el esfuerzo enorme que implica estar a estas horas cursando después de toda la jornada laboral, seguramente después haya que hacer la cena, que ocuparse de las familias, y que celebramos mucho que haya tanto interés en estos temas como para hacerse este rato de compartir y de intercambiar un poco acerca de la perspectiva del ambientalismo popular. Dicho esto, voy a un poco parafrasear la pregunta y conversando también con Silvi, que interrumpime cuando quieras, pero estaba pensando hoy porque pregunté un poco acerca de lo que íbamos a conversar, y pensaba un poco, bueno, si yo tuviese que definir qué implica el ambientalismo popular, pensaba, bueno, es una gran pregunta, ¿no? Es replantearnos las formas en las que vivimos, los lugares en los que habitamos, lo justo, lo injusto, ¿no? El acceso a, a pensar, a reflexionar en torno a nuestros bienes comunes, el acceso al agua potable, el acceso a una alimentación soberana, el acceso a la información. Y pensaba, bueno, está bien, sí, es verdad, una mirada crítica, sin dudas, crítica y situada, ¿no? En perspectiva latinoamericana, sin dudas es el ambientalismo popular. Sin embargo, falta ahí una pata, que es lo que hace que esto sea ambientalismo popular. Les voy a contar una anécdota, soy una persona muy de la anécdota, disculpen, pero hace poco estuvimos con el compromiso ambiental que se sucede en junio, y uno de los chicos preguntó por qué le decíamos popular al ambientalismo. Y me pareció súper interesante la pregunta, ¿no? Una pregunta súper compleja de pensar. ¿Por qué no era público? Preguntaba. Divino. Y entonces, en torno a eso empezamos a pensar, bueno, ¿qué implica que este ambientalismo sea popular? Y empezamos a pensar en esta idea del llamado a la acción, ¿no? Bueno, yo me hago preguntas, yo dudo, yo pienso de manera crítica, contrapongo ideas, cambio formas de nombrar las cosas, ¿no? Pero también es un llamado a la acción. También sobre esto se actúa en consecuencia. Y por eso me parece que el ambientalismo popular, además de ser una forma de pensar el mundo, una forma de pensarnos también, de pensar las relaciones, el entramado social, es un llamado a la construcción de estas formas de una manera justa y soberana, igualitaria y equitativa, y que nos permita además a nosotros pensarnos desde una perspectiva democrática también, ¿no? En el sentido de que los reclamos populares, en el sentido de las legislaciones, en el sentido de las políticas públicas, en el sentido del cuidado, del conocimiento, del acceso a la información. Entonces, me parece que lo potente de esto es cada una de estas patas, ¿no? Cada una de estas aristas que conforman la idea de ambientalismo popular. No sé, ahí Silvi, si querés. Me encanta, me encanta. Primero también saludo a todos y todas. Me parece maravilloso que estemos reunidos en una diplomatura de ambientalismo popular, ¿no? Quien hubiese pensado años atrás que desde el ministerio, junto con las universidades, se pueda hablar de ambientalismo popular. Te estaba escuchando, Guada, atentamente, hermoso, digamos, esto que sostenés. Y primero esto, ¿no? El primer cuestionamiento, digo, que no es medioambientalismo, ¿no? Ya se dejó de hablar de medio ambiente, el ambiente no es un medio, es un todo, y como, digamos, un poco desgranando, ¿no? Digamos, cómo está compuesta este término de ambientalismo popular, el entender, digamos, al ambiente desde un modo integral, ¿no? Rompiendo un poco con esa hegemonía que tenían las grandes ONG que nos querían hacer creer que el ambientalismo era solamente la ballena y el osito panda y lo verde, y comprender que el ambiente es todo, que nosotros somos ambientes, ¿no? Como una especie más dentro de esta multiplicidad de especies que habitan este sistema planeta. Entonces, digamos, comprender esa integralidad con todas esas dimensiones. Ahí estuvieron viendo, estuve chusmeando un poco la clase de Adriel y veían todas esas dimensiones que componen el ambiente, ¿no? Que está lo cultural, que está lo económico, que está lo social, que está lo político, y podríamos seguir. Y
y a esta nueva definición, ¿no? No sé si nueva, a esta resignificación, ¿no? de este término de ambiente, digamos, el sumarle lo popular, ¿no? Bajo esta mirada de la acción, de que debe estar en manos de todos para poder defenderla, ¿no? Nadie puede defender lo que no conoce, entonces el poder poner a disposición esta nueva mirada de ambientalismo popular, este posicionamiento, nos hace parte también, ¿no? Por eso hablamos de la militancia del ambientalismo popular, porque nos hacemos parte de esa causa. Y entendiendo también de que, bueno, nuestro concepto es que todo problema ambiental es ante todo un problema social producto de la desigual distribución de la riqueza. Entonces, cuando uno comprende, digamos, que los territorios o las poblaciones más vulneradas son aquellas que sufren más la desigualdad, entendemos de qué hablamos cuando hablamos de ambientalismo popular. Bueno, muy bien, muy bien. Bastante, me convencieron, me convencieron. Em, la otra pregunta es si te consideras parte del ambientalismo popular desde tu rol en el ministerio. Por supuesto que sí, porque es el paradigma y la filosofía del Ministerio de Ambiente, pero también como ciudadana y en tu vida diaria, ¿no? Como vecina, como madre, como hermana, como hija. eh, Eso, ¿te consideras parte del ambientalismo popular? Guada, creo que te está preguntando a vos. Ay, sí, sí, No, pero a no, cualquiera, no sé a si se cualquiera. está escuchando. Sí, se está escuchando. Perfecto, perdón, porque a mí me Sí. parece tachado el micrófono. Bueno, no importa. Em, Qué buena pregunta. Me parece que hay algo que hay que confesar prácticamente, que es que el ambientalismo popular es un estado de movimiento total. Estamos todo el tiempo aprendiendo, estamos todo el tiempo, esto que conversábamos recién, estamos todo el tiempo siendo críticos sobre nuestras prácticas y seguramente la respuesta es sí, en el sentido, pero en este sentido también creo que todos tenemos que revisar nuestras prácticas todo el tiempo y en estas prácticas hablo, bueno, esto que contaba Julia, ¿no? Yo además soy docente, trabajo a nivel primario, es mi nivel. Eh, y me parece que es interesante la pregunta porque le tengo que dar alguna vuelta más a esto, porque ¿qué implica considerarnos parte de esta idea de ambientalismo popular? Bueno, primero esto que hablábamos, ¿no? Estar en movimiento, llevar adelante prácticas, pensar estas políticas públicas, poder ser crítico con lo que uno hace en su vida cotidiana, la Ley de Educación Ambiental Integral habla de esta idea de transversalidad, que a mí me parece que es súper interesante para pensar esta pregunta, ¿no? Pongo esta pregunta a la luz de la ley. Y es, bueno, está bien, ser un militante del ambientalismo popular y ser parte de esta perspectiva implica pensar toda nuestra vida, todo lo que hacemos en nuestra vida, incluso cómo vivimos y cómo vive el del lado nuestro, ¿no? Entonces, hay algo que es interesante. Estamos involucrados, sin duda, este movimiento que nos obliga a hacer la perspectiva crítica, nos interpela. Yo creo que sí, que la respuesta es sí. Sin embargo, creo que si llegamos a un estado de inquietud, y esto me parece que es interesante también como para que lo sigamos pensando y para que ustedes lo tomen para sus trabajos si tienen ganas, se pierde la idea de ser parte de algo que nos propone avanzar, ¿no? Pienso, hace unos años recién Silvi decía algo, yo pensaba, bueno, no, nos querían hacer creer que nosotros teníamos que estar pensando en el oso polar, que lo queremos muchísimo, lo recontra queremos. Sin embargo, yo creo que nos lo hicieron creer, que realmente yo iba a la escuela y era mi primaria y era el tema, como la ESI que nos separaban a las chicas y a los chicos para hablar de esos temas, digo. Entonces, los avances en políticas públicas, las decisiones políticas que se toman, nos obligan a nosotros a seguir siendo críticos con nuestra mirada, a no estar quietos, a pensar que lo que estamos haciendo siempre puede ser mejorable y perfectible, a pensar que nosotros no estamos solos y no nos podemos pensar solos sino en sociedad. Entonces,
no me pienso solamente a mí, esto que hablábamos recién, pienso al vecino, pienso a la vecina, pienso a la biodiversidad, pienso a la identidad bonaerense, pienso a la provincia, pienso a las escuelas, a las familias, a la comunidad, y en ese marco, y eso es pensarnos como parte de este ambientalismo popular. Sin duda, no sé si existe la perfección, pero que no exista la perfección es lo que nos permite avanzar y llegar, a diferencia de la utopía que nos permite avanzar, el ambientalismo popular nos permite avanzar y llegar a hacer postas y seguir avanzando. Y esto para mí es fundamental. Hoy tenemos ley de educación ambiental integral, eso también era impensado y hubo decisiones políticas, hubo debates, hubo leyes que no fueron, pasó de todo en este recorrido. Y hoy, ser parte del ambientalismo popular, por ejemplo, en las escuelas, implica trabajar en el marco de la ley, ya no proponer que haya una ley. Hoy tenemos materiales, bueno, entonces en ese sentido pienso que pensarnos en el ambientalismo popular, y creo que estoy parte, me gusta pensar eso, implica pensarnos en movimiento militante, como dice Silvi, que está buenísimo. Sí, claro, sí, claro. Y todo lo que trae consigo, ¿no? El ambientalismo popular, digamos, en su modo de pensamiento crítico. Vos hablabas recién, Wada, de cómo se trabaja en las aulas, ¿no? En la cuestión ambiental. Y así como dejamos de mirar solo a los Panda, que claramente lo queremos, igual que la ballena, que claramente lo queremos, pero también queremos a los pibes y a las pibas que tienen plomo en sangre, por eso, digamos, nuestra mirada crítica e integral hacia la cuestión ambiental. Yo pensaba, bueno, ¿qué era antes cuidar el ambiente? Y bueno, reciclar. ¿Y qué era reciclar? Que ahí nos va a corregir Julia después. ¿Qué era reciclar? Y bueno, transformar el frasquito de mermelada en un lapicero, ¿no? Y está bueno, está buenísimo darle un uso más a algo que después, si no, termina siendo un residuo. Pero bueno, digamos, desde el ambientalismo popular se empezó a pensar que el reciclado sin inclusión social no era una política de reciclado, ¿no? Entonces empezamos a visibilizar a los y las trabajadoras invisibilizados que permitían realizar la tarea del reciclado, ¿no? Cuando uno habla con la comunidad, con el barrio, digamos, y bueno, todo el mundo quiere una ciudad más limpia, todo el mundo quiere reciclar, le parece fabuloso reciclar para el ambiente. Bueno, ahora ¿cuántos pensamos en separar los residuos en casa para que el cartonero o la cartonera, que son nuestros vecinos del barrio, no tengan que meter la mano dentro de una bolsa con papel higiénico, ¿no? Digo, quiero ser muy cruda porque me parece que es así como debe ser. Entonces, digo, esta militancia, ¿no?, activa del ambientalismo popular nos permitió poner luz en aquello que estaba invisibilizado. Y que, bueno, un poco después terminaron siendo los ejes de las políticas públicas que llevan adelante desde el ministerio, que llevamos adelante desde el ministerio, ¿no? Digo, también cuando pensamos en dar talleres de huerta, bueno, ¿y por qué damos talleres de huerta, ¿no? En los jardines, en las escuelas, en las instituciones. Bueno, porque nos permite hablar de la alimentación sana, segura y soberana, ¿no? Que seamos nosotros los que tenemos la capacidad de poder decidir qué comemos, pero también nos permite hablar de quiénes son los dueños de la tierra, ¿no? Y quién es el campo que produce nuestro alimento, ¿no? Hay un campo que produce commodity, que produce alimento para animales, que es un commodity, y hay otro campo que es el que produce nuestro alimento, que es la agricultura familiar, que no son dueños de la tierra, que son los que viven y producen dentro de sus unidades productivas, que tienen una falta o una necesidad, digamos, tremenda de poder tener ese acceso a la tierra. Bueno, digamos, mediante estas herramientas y estas políticas públicas que desde el ministerio, o voy a ir un paso previo, desde la militancia del ambientalismo popular que permitió tener un ministerio de ambiente, digamos, ¿no? Porque ese trabajo previo de visibilizar la cuestión ambiental nos permitió generar un músculo, digamos, para poder plasmar la necesidad de tener un ministerio que imparta estas políticas públicas en los territorios. Digo, nos permitió elaborar estos ejes que terminaron siendo programas para el ministerio y que terminan generando las condiciones de posibilidad para que los vecinos y las vecinas de los barrios se vean interpelados por la cuestión del ambientalismo
e incorporen un montón de conocimiento que antes no tenían, ¿no? Sí me considero parte. Vos, Guada, sí me considero parte. Sí, Sí, yo 100%. creo que muchos y muchas de los que Y están acá dicen, claro, pero entonces exacto. yo, este, si tuviéramos que definir, separar en origen o separar los residuos desde el punto de vista del ambiente convencional, es, bueno, separar los reciclables de los orgánicos, del resto, ¿no? Del rechazo. Pensándolo desde el ambientalismo popular, es separar pensando que eso va a ser manipulado, ¿sí? Va a ser tocado por personas, ¿sí? Que están trabajando, que hay que dignificar su trabajo y que además son materiales que ingresan a la industria y que no van a terminar en los ecosistemas. O sea, Exacto. siempre el factor de las personas, ¿no? Considerando siempre a las personas en cada acción ambiental que nosotros y nosotras implementamos. Lo mismo que cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos de huerta, como decías vos, estamos hablando de soberanía. Cuando hablamos de áreas naturales protegidas también, hablamos de identidad cultural también, ¿no? Cuando hablamos de separación en origen y con inclusión social, estamos hablando de justicia social. Cuando hablamos de ley en bases también, ahí, ¿no? Este, así que es fabuloso el ambientalismo Mm. popular. ¿Y por qué se usa el término militar y no gestionar el ambientalismo popular? ¿Por qué militar? Yo creo que es ponerle el cuerpo a una causa, ¿no? Digamos, el pasarla por el cuerpo, el que te Me encanta. interpele y poder, y acá, asociado un poco con eso, estoy leyendo a Sergio, que dice, hace un comentario como que a la gente lo que más le cuesta, digamos, capaz, el tema de los residuos, vos decías, Sergio. Y yo acá, Sergio, digo, yo siempre voy a mirar desde el lado positivo, siempre. Y repito algo que dije, nadie puede defender lo que no conoce. Entonces yo digo, cuando uno, que es nuestra tarea como promotores, podríamos decir, del ambientalismo popular, que hemos cursado esta diplomatura y que vamos a tener esta nueva mirada, o esta mirada deconstruida o reconstruida, vamos a tener que ser esos agentes que militen el ambientalismo popular para ser agentes de cambio en nuestra sociedad. Yo no creo que, digamos, a las personas, a los vecinos les dé lo mismo. Creo que no conocen las consecuencias que trae a su propia vida el gestionar mal los residuos. Por ejemplo, yo vivo en Avellaneda. Durante muchos años trabajé en ACUMAR, Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, y teníamos mesas de trabajo, por ejemplo, en Villa Inflamable, barrio, digamos, lugar donde se inicia la causa Mendoza, ¿no? Que da origen a ACUMAR. Y la verdad es que los vecinos tiraban sus residuos, las bolsas de residuos, en el canal que terminaba desembocado en la laguna. Y claro, cuando había inundación, cuando había lluvia, se inundaban. Básicamente, digamos, estaban generando su propio problema. Ahora, ¿lo sabían? No, claramente, lo desconocían. Entonces, nuestra tarea también era poder brindarles este conocimiento, digamos, de cómo es el movimiento del agua, de que el barrio estaba sentado en el valle de inundación de esos arroyos y esos canales que cruzaban el barrio, y que, bueno, claro, al arrojar el residuo en los canales, iban a taponar el escurrimiento normal del agua. Bueno, lo desconocían. Entonces digo, para mí es esto, no hay mala intención, hay desconocimiento. Cuando uno pone luz sobre la oscuridad, digamos, claramente las cosas se van resolviendo, ¿no? Porque uno va teniendo una comprensión. Pensaba acerca de la pregunta en que la militancia, pensarse como militante, implica creer en el poder de la transformación de las personas sobre la vida, tal como la conocemos, en creer incluso en los peores momentos, que las cosas pueden estar mejor, que merecemos todos y todas vivir de mejor manera. eh, y además me parece, vuelvo a esta idea hay algo de la militancia que tiene que ver con la idea de la democratización.
la democratización de la información, la democratización del acceso a la justicia, hay algo muy potente en la militancia, me parece que es clave lo que dice Silvi, de pasar por el cuerpo, porque realmente es un acto esperanzador, es un acto de amor hacia el pueblo del que uno pertenece, y me parece que esa es la forma de pensar nuestro territorio bonaerense, y en este sentido, si uno realmente sabe que las cosas se pueden transformar, pueden llevar adelante prácticas emancipadoras y críticas. Entonces, en este punto, digo, bueno, esto que contaba Silvia, el trabajo que llevan a veces son cosas muy chiquitas, nos pasa mucho esto cuando vamos a las escuelas, que nos dicen, bueno, no sé, me acuerdo de una escuela que nos contaba que habían estado juntando tapitas, creo que eran, y que finalmente se acercó un familiar que trabajaba con ese material, y que ese material, en vez de para hacer un cuadro, se lo terminó llevando porque era parte de su trabajo y se acercó a dar una charla. Entonces, a veces las prácticas, digo, la militancia es 24/7, uno todo el tiempo, y el ambientalismo popular también, y el acto transformador también es constante. Entonces, es una forma de pensar el mundo, la militancia y el ambientalismo popular en este caso. Desde lo más chiquito, por eso me parece que la idea transversal a veces es repotente, porque realmente a veces uno hace acciones muy concretas y muy chicas, que en apariencia son concretas y chicas, que realmente transforman las formas de pensar y las formas de vivir y las formas de habitar. Porque tal cual, o sea, uno no puede transformar lo que no conoce, es totalmente cierto. Y durante muchos años, por ejemplo, el tema de la basura, me decían a mí cuando era chica, me gusta como hacer siempre estas comparaciones y de poder repensar cómo fue el camino también hasta llegar acá. Era lo que se escondía, había que esconderla, era feo, no sé, no hablemos de eso, qué sé yo, nadie sabe a dónde va, o las verduras, nadie sabe cómo llegan a la verdulería, ¿no? Pasaba mucho esto también en las escuelas, que le preguntaban a los Sí, chicos, claro. sobre todo, bueno, en las ciudades, ¿no? Pero, bueno, ¿qué pasa y qué hay detrás de esto? Hay conversaciones que no se están teniendo, hay perspectivas, y hay recorridos, y hay familias, y hay gente que no se está viendo, que se está perdiendo. Y me parece que el ambientalismo popular viene desde esas voces, que eso es lo enriquecedor. Son esas voces que no se estaban escuchando, las que están hablando, las que están diciendo, che, somos nosotros los que metemos la mano en la bolsa de basura, en la bolsa de residuos, perdón, che, ojo, que el recorrido, que la intoxicación de los pibes, que el agua, que bueno, son esas las voces que el ambientalismo popular hace emerger, ¿no? Que junta, que agrupa. Y ahí empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Ahí empieza a haber un montón de personas con un montón de predisposición y con un montón de compromiso, como ustedes hoy acá escuchando este conversatorio, como, bueno, todo el trabajo que se hace en el ministerio, el trabajo que se hace en los barrios y en los territorios, que empiezan a hacer cambios reales. Y eso me parece que está bueno pensarlo, porque yo, perdón, me voy, Julia, vos, Silvi, pero hoy, Silvi lo decía, lo traigo ahorita porque Me me parece encanta. clave. Hoy tenemos un ministerio de ambiente porque hubo un montón de personas, porque hubo decisión política y porque hubo un montón de personas militando para que esto suceda, para que hoy haya ministerio de ambiente. Y yo contaba lo de... Perdón, Sí. perdón, dale. No, digo, esto, brindando las condiciones de posibilidad. Nuestra Dale. ministra, Daniela Vilar, siempre habla de eso, generar las condiciones de posibilidad. Y cuando uno piensa, bueno, ¿qué es generar las condiciones de posibilidad? Esto, ¿no? Yo me quedo con un término que utilizaste, que es la transformación, Guada. Digo, ¿qué es militar? Es transformar, ¿no? O por lo menos generar las condiciones de posibilidad para esa transformación. Cuento una anécdota, ya que vos contaste una, yo puedo contar otra, Guada. Hoy nos tocó recorrer el Penal 1 de Olmos, donde se fabrican, se producen los kits cunita. Todos conocen el kit cunita, ¿sí? Que es la cunita, que, abro paréntesis, el plan cunita, el programa cunita fue la propuesta, el diseño de un militante de Quilmes, que cursaba diseño industrial, y su trabajo, su tesis fue el programa Cunita para los niños y niñas sin recursos, ¿no? Sin posible, para las madres de esos niños, para que tengan su primer kit cuando nacían. El programa se creó,
Santiago Ares, lamentablemente falleció, digamos, muy joven, a los años nada más de hacerse el programa. Hoy el programa continúa a nivel provincial. Y ese kit, todo, completo, todo, la cunita del material MDF, con el kit, con la cobijita, las sabanitas, el ajuar del bebé, hasta jueguitos, se realizan y se confeccionan y se producen en 5 unidades penales. Bueno, hoy fuimos a la de Olmos. Hace 2 años y 6 meses, 7 meses más o menos, que está el programa en provincia. Antes era un programa universal, digamos, federal. Luego, los compañeros que, digamos, iniciaron ese programa, en ese momento ministro de Salud a nivel nacional, se comieron una causa judicial, ¿no? Esas cunitas iban a quemar, y qué sé yo. Bueno, el programa hoy continúa en provincia. Y hoy habló un chico interno del penal de Olmos y agradeció la oportunidad de esta política pública pensada desde el Estado porque a él le resignificó la vida. Entonces, él decía, esta herramienta, ¿no? Este trabajo del kit Cunitas, de poder producir en los penales, o sea, de hacer polos industriales en los penales, para generar el kit Cunita, no solamente es una posibilidad de dignificación, de sentido de autoestima de las personas privadas de su libertad, sino también resignifican la vida. Y él dice, yo odio que digan reinserción social. Es un término para mí horrible. Yo quiero que digan resignificación de vida, porque a mí esto no me reinserta, a mí me resignifica la vida. Entonces digo, nada, lo traigo porque digo esto, el sentido transformador, pensamiento crítico y sentido transformador de poder encontrar desde la semántica también, digamos, y desde la acción, nuevos sentidos, ¿no? que nos resignifiquen. Y el ambientalismo popular tiene de esto. No quería no me quería guardar esta historia para mí porque me pareció grandiosa. Me anoté así en mi libreta resignificación de vida y me parecía que estaba bueno transmitir. Que Muchas podría ser gracias por también, compartir. perdón, Juli, podría ser Sí, también, sí. si buscaste en el diccionario militancia, ¿no? Te podría Exacto. salir esa frase. Exacto, Popular. totalmente. Bueno, muchas gracias por compartir esta experiencia tan linda. Además, que el Plan Cunita se creó también para disminuir la mortalidad infantil, ¿no? Exacto, Porque justamente las personas exacto. que lo requieren muchas veces duermen muchos en la misma Un cama, colecho. entonces de esa manera se preserva el colecho, se preserva la vida del bebé. Así que cuán importante es. Eh, También pienso que, no sé, a ver qué piensan, si coinciden o no, que militar es porque uno en este diálogo de saberes va integrando, ¿no? Y va generando comunidad también. Eh, y eso es interesante, que uno no está solo, siempre está con alguien, ¿no? Queriendo cambiar la realidad, armando esto, dialogando, ¿sí? E integrando. Eh, bueno, la otra pregunta es, contando desde tu experiencia personal, Guadalupe y Silvina, cómo ustedes, ¿sí? Se enteraron y se acercaron a este paradigma del ambientalismo popular. O sea, ¿cómo iniciaste en esta militancia del ambientalismo popular? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Quién te acercó eh, a este paradigma? Por suerte, bueno, ahora existe esta diplomatura de ambientalismo popular, pero antes alguien te tuvo que haber llevado, o la co-construiste, o fueron parte de esta co-construcción, ¿sí? O alguien te acercó eh, esta visión, esta mirada diferente, ¿sí? Que es la del ambientalismo popular. Bueno, quiero decir algo que es lo siguiente. Yo creo que, creo que un poco lo decíamos, hay algo que es como un recorrido en el mundo del ambientalismo popular que se va uno se va nutriendo de diversos autores, compañeros militantes, conversaciones, debates, discusiones, noticias, bueno, un montón de cuestiones. Por mi parte, yo recuerdo como tengo
algunos recuerdos como docente del trabajo en el aula, que es, bueno, ya más adelante hablaremos de esto en otro momento que no va a ser hoy. No quiero tampoco spoilear mucho. Pero me parece que con el mote propio de ambientalismo popular, creo que a mí me lo ha regalado Daniela Vilar, nuestra ministra, que realmente es importante poder nombrar el pensamiento, bueno, esto que hablábamos, crítico transformador latinoamericano, ¿no? Porque nosotros nos pensamos desde una perspectiva latinoamericana muy territorial, poder pensar nuestra soberanía como país, pensar nuestros bienes comunes, pensar las posibilidades dentro de un mundo. Y creo que hay algo que es importante decir, que es que proponernos pensarnos desde la idea de ambientalismo popular nos permite, esto que decía Julia, la construcción de comunidad. Decir, bueno, todo esto que nosotros estamos mirando, ¿por qué? Porque nos junta a mí, que soy profe, con Juli, con Silvi, con Sofi, bueno, y con todos los que están acá, para poder conformar algo común, ¿no? Abandonar la soledad de estas militancias y encontrarnos con la otredad, con el otro, con la otra. Entonces, ahí me parece que hay algo sobre esto que Dani siempre dice, sobre lo posible, que tiende a transformar aquello que es imposible en soledad, ¿no? Silvi recién lo decía muy bien, no podría decirlo mejor, esta idea de, bueno, si nosotros estamos solos es imposible, si nosotros estamos en comunidad es posible, si nosotros nos juntamos, y yo lo pienso desde acá, y bueno, mira desde allá, y entonces pensamos, bueno, los acreedores pensamos, los residuos pensamos, a nuestros trabajadores y trabajadoras de la economía popular, pensamos a nosotros mismos como trabajadores y trabajadoras, a la biodiversidad, a eso que antes era un yuyo y ahora es una planta nativa porque la conozco y lo sé. Bueno, empieza a pasar otra cosa, empieza a transformarse la sociedad. Me parece que lo maravilloso, digo, tiene muchas cosas maravillosas, pero lo maravilloso del ambientalismo popular es que nos permite pensarnos con otros y pensar en comunidad. Entonces, de golpe tenemos un congreso que nos permite pensar de manera internacional, cuestiones latinoamericanas que pasan en común y que a la vez son muy distintas las formas de pensarlo y sentarnos a discutir, y todo esto es una política pública. Entonces, ¿cómo me acerco? La verdad es que me acerco de una forma muy, muy sencilla, que es dando clases, estudiando, me formé muchísimo, porque me interesó desde otra perspectiva, o sea, lo empecé a pensar desde la literatura, por ejemplo. Digo esto porque también entiendo que acá hay trayectorias muy distintas, entonces invito a todos y todas a que se acerquen desde su propia carrera, formación, recorrido, camino, que no es que hay que ser biólogo necesariamente, que hay que, con todo respeto, por supuesto, pero digo, hay otras formas. Se puede pensar desde la economía, se puede pensar desde la literatura, desde el arte, se puede pensar desde las matemáticas. Y acerquémonos, sigámonos acercando, porque esto es lo que nos permite construir el ambientalismo popular. A veces es de a poquito, es bueno esto que hablábamos, ¿no? A veces parece que uno no... Y bueno, ¿y cómo hago? ¿Y con quién lo pido? Bueno, hay un montón de gente acá, hay un montón de gente para pensarlo y para hacerlo. Y esto, bueno, si antes era ambiental latinoamericano, ahora es ambiental latinoamericano y popular, y está bárbaro. Totalmente, totalmente. Che, yo voy leyendo ahí un toque los comentarios también, que me parecen maravillosos. Bueno, yo voy a contar cómo me acerqué. Yo estudié una carrera ambiental y tuve mi crisis a mitad de la carrera porque decía, che, esto, nada, yo tenía otra visión de lo que para mí implicaba el cuidado ambiental, digamos, ¿no? Que no es ni más ni menos que poner la vida en el centro, ¿no? Y me pasó de haberme topado a través de la militancia. Yo por eso siempre voy a poner por delante la militancia, porque para mí es la conexión con el territorio real, como me gusta decirlo a mí. Y es ese termómetro siempre de lo que está sucediendo. Entonces uno después, a raíz de eso, puede pensar propuestas para dar respuestas o intentar dar respuestas a esas problemáticas del territorio. Bueno, siempre trabajé vinculada a temas ambientales, tuve la posibilidad de
de encontrarme con otras y con otros que sentían la misma inquietud que yo de que, che, el ambiente verde y solito no nos cerraba. Y bueno, y conocer también a Dani, que para mí es la maestra de todas las maestras, porque pudo poner en palabras y hacerlo, y transformarlo, y generarlo, y hacerlo realidad efectiva, ese sentimiento que muchos teníamos. Y para mí esto, digo, yo lo significativo de que institucionalmente Daniel haya pensado en crear un paradigma de ambientalismo popular, cuando el término popular está considerado como peyorativo, digo, para mí es revolucionario, ¿no? Y a mí me pasó esto, de acercarme a través de la militancia, de esta, no sé si hay un micrófono abierto o alguien quiso decir algo. De esta invitación a, bueno, che, tenemos que trabajar la cuestión ambiental como frente ambiental para trabajarlo con el territorio, para generar esas condiciones de posibilidad, con una perspectiva que no sea ni conservacionista, porque digamos, el hecho solo de habitar y existir genera un impacto, ni extractivista, ¿no? Digamos, que es un poco la temática que se trabajó en la PRECOP. No sé si están al tanto de que hace muy poquito se realizó la PRECOP acá en Lomas de Zamora, en la República de Lomas de Zamora. Digo, con esta mirada, con este pensamiento crítico y con este posicionamiento del ambientalismo popular y de pensar el sur desde el sur. Y me acuerdo que la primera propuesta de construir ese frente ambiental, Daniela Pilar nos dijo, no sé cómo, pero no dudo de que vamos a encontrar el camino, y efectivamente entre todos y todas, con Daniela al frente, lo hemos encontrado, o por lo menos vamos camino a eso, ¿no? Y para mí, el haber estudiado una carrera de ambiente donde en la facultad, digamos, había claramente otra mirada completamente opuesta a lo que hoy termina siendo el ambientalismo popular, fue encontrar, digamos, nada, fue el sumum para mí. Creo profundamente en esto, creo que es la única manera de generar transformación. Creo profundamente en que los países latinoamericanos tenemos que encontrar respuestas desde nosotros mismos, dejar de comprar enlatados de afuera y pensar en nuestras propias soluciones, que por ahí alguien decía, bueno, esto no tenía nombre, pero venía desde mucho antes. Sí, claro que venía desde mucho antes. Yo no sé, Juli, si acá logran ver en la diplomatura lo que fue el modelo mundial latinoamericano de los 70 con la Fundación Bariloche, digamos, pero bueno, claramente, digamos, si uno tuviera que pensar cuál es el antecedente del ambientalismo popular, es la Fundación Bariloche con el modelo mundial latinoamericano de los 70. Si no lo tocan, anoten y búsquenlo. Lo vemos, por Bien, suerte lo bien. vemos. Sí, Dios. Pienso que Guadalupe dijo, bueno, desde las matemáticas, desde la literatura, y siempre estamos acostumbrados a que, o por lo menos de chiquita, cuando me enseñaban a sumar o a dividir, siempre era con elefantes, con ositos, con especies carismáticas, ¿no? Y ahora contamos desde el ambientalismo popular con especies carismáticas, pero argentinas, bueno, como por ejemplo el carpincho, no capibara, carpincho, ¿sí? El hornero, que también son especies súper carismáticas que los chicos las conocen y que también pueden empezar a sumar y a restar capibaras o ¿sí? Hacer estadísticas, aprender reglas de tres con residuos, ¿no? Con ejercicios de separación en origen, porque bueno, tal vez Máximo Kirchner tenga razón y separar en origen es militar, ¿sí? Entonces, y en esto que mencionabas también, Silvina, que la palabra popular es peyorativa y la palabra militancia también, y hay que también resignificarlas, ¿no? Con estas acciones y bueno, y con estos diálogos. Bueno, ahí la otra pregunta.
Me encanta esto, es muy filosófico. No sé si yo estoy reenganchada con el conversatorio, me encanta escuchar a compañeras que las estoy descubriendo también, ¿no? En este conversatorio. ¿Cuáles son los territorios en donde se pueden abordar acciones con perspectiva de ambientalismo popular? Y pensemos a la vida entera como un territorio, propongo. Pensemos la vida entera como un territorio donde todo el tiempo estamos separando residuos y todo el tiempo estamos dando estas discusiones y todo el tiempo estamos tratando de buscar a ver qué dijo tal, a ver cómo va. O sea, realmente, ahí vi, digo, pensemos en todos los territorios de la vida, el digital también me parece que es un territorio súper interesante para dar estas discusiones y súper necesario empezar a dar estas discusiones. Yo creo que hay que aprovechar todas las circunstancias que la vida nos dé para poder dar estas discusiones. Eh, si es porque están viendo el océano, discutamos también eso, quiénes investigan nuestro océano, pensemos todo el tiempo en la vida, nosotros podemos estar pensándonos, repensándonos y discutamos. Es muy importante que discutamos, es muy importante que pensemos nuestras propias prácticas y las prácticas en comunidad. Y en esto de, me voy a ir de libreto, discúlpame, pero en esto de que el territorio sea la vida misma, me parece que es interesante esto que está pasando ahora en el chat, que están preguntando qué es la PRECOP, y me parece que está buenísimo esto, no perder las oportunidades de sacarse las dudas y preguntar cosas, o conversar acerca de cosas, o esto, recién Silvi decía, bueno, anoten esto, bueno, anotemos, y la próxima vez que nos encontremos, que vuelva, no sé, conversemos sobre esto que pasó. El territorio es la vida misma, la vida de todo el territorio, o sea, no la mía, la de todos, la de todas. Ese es el territorio. Totalmente, me gustó la vida misma como territorio. Digo, y si uno tuviera que ir por algo más concreto, digo, y se anima a militar en el territorio real, el ambientalismo popular, nada, porque es algo que siempre surge cuando hablamos de, bueno, che, ¿cómo hacemos para trabajar con los vecinos y las vecinas la cuestión ambiental? Y un poco pensando en los mismos ejes de políticas públicas que tiene el ministerio llevados al llano, ¿no? Nosotros quiero contar, Juli, digamos, y a Guada contarte, vos ya lo sabés también, Guada, y Juli también, porque Juli es parte, pero territorialmente trabajamos con instituciones, con juntas vecinales, con sociedades de fomento, con comedores comunitarios, realizando talleres de huerta y huertas en esos espacios, digamos, para poder abordar la cuestión ambiental, la cuestión de la alimentación sana, segura y soberana, digamos. Después muchos comedores de ahí mismo también cosechan sus vegetales, digamos, para poder cocinar y comer, pero, digo, sobre todo es la práctica, ¿no? Que como dije con anterioridad, digamos, nos permite poner en visibilidad, bueno, primero, cuánto cuesta cultivar nuestros propios vegetales, y quiénes son los que producen, quiénes son los que hacen llegar ese alimento a nuestra mesa, ¿no? Por ahí hay indicadores de la FAO que dice que la agricultura convencional, ¿sí? La agroindustria, la agricultura convencional utiliza el 70% de los recursos, esto es agua, suelo y sol, para cultivar solamente el 30% de los alimentos que nosotros consumimos, mientras que la agricultura familiar cultiva el 70-75% de los alimentos que consumimos con el 25% de los recursos, ¿no? Digamos, de esos recursos que aparte no son dueños. Entonces digo, estos espacios de huerta, digamos, trabajados con la comunidad nos permiten dar estas discusiones. Y nosotros decimos, bueno, ¿por qué damos esas discusiones? Y bueno, para que sepamos realmente cuáles son los intereses que debemos defender también, ¿no? Pienso en la ley de envases, digamos, o pienso en la separación de los residuos. Bueno, ¿qué hacemos con nuestros clubes de barrio, con nuestro centro de jubilados? Bueno, vamos y damos charlas de separación de residuos, visibilizando la tarea que realizan los y las recuperadoras urbanas,
facilitándoles la tarea, ¿sí?, de poder recuperar esos elementos sin tener que, como dijimos, meter la mano en la bolsa de residuos, que expone su propia salud, pero también para, en el fondo, bueno, poner la discusión o poner en discusión, bueno, che, ¿qué tipo de política necesitamos con respecto a la gestión de los residuos? Hoy los residuos, cada municipio, ¿sí?, cada municipio paga por tonelada destinada al SEAMSE, ¿no? Entonces, pensemos, cada una de las personas de nosotros generamos 1 kilo por día, aproximadamente. Un municipio con 400.000 habitantes como es Avellaneda genera 400 toneladas diarias de residuo por día, que el municipio paga todos los días, hagamos la cuenta al mes, hagamos la cuenta al año, y que es dinero del erario municipal, digamos, de los contribuyentes, ¿no? El ABL o la seguridad y higiene que nosotros pagamos, bueno, es utilizada para la gestión de los residuos, en vez de ser utilizada para otra cosa. Entonces, digo, nos permite dar esa discusión y a la vez nos permite pensar, bueno, che, si hay una industria que lucra, ¿no?, o que genera una rentabilidad con el producto que vende, ¿no?, pero que ese producto está contenido en un envase que termina siendo un residuo y que ese residuo lo termina gestionando el Estado, y es raro, ¿no? O sea, hay una industria que genera rentabilidad vendiendo algo que va a terminar siendo un residuo y que después nosotros pagamos para poder darle una disposición final. Bueno, el objetivo de la ley de envases, que seguramente la han escuchado, tiene que ver con que, bueno, la industria también se haga cargo de ese envase que genera, ¿no? Que genera y que termina siendo un residuo. Ley de envases, proyecto, digamos, que no terminó saliendo porque hubo mucho lobby de grandes empresas. Bueno, nosotros necesitamos que la gente lo conozca y que sepa esto para poder generar ese músculo, esa fuerza, que permita en algún momento poder dar esa discusión a pesar del lobby, ¿no? Entonces, bueno, para todo esto sirve también trabajar localmente y territorialmente los ejes ambientales, las cuestiones ambientales, que podemos hablar de la alimentación sana, segura y soberana, digamos, ¿no? Nosotros hoy contamos también por esfuerzo y por trabajo militante con una ley, la Ley de Promoción de la Alimentación Sana, que nos permite obtener octógonos en los alimentos donde tienen exceso de sal, exceso de sodio, exceso de grasa, exceso de azúcar. Digo, ¿no? Había una industria que nos estaba enfermando y no nos lo decía, nos lo ocultaba, ¿no? Yo hoy veía la clase de Adriel, donde Adriel contaba del conflicto, no me acuerdo en qué pueblo, que se oponían a la instalación de la planta Bayer Monsanto. Entonces yo digo, claro, había una industria que te enfermaba para que la otra industria te salve, y hoy son socias. Entonces digo, este pensamiento crítico nos permite tener esa mirada, ¿no?, que va más allá de lo que nos muestran. Bueno, esto. Sí, sin duda, sin duda. Qué complejo, nos estamos metiendo en un territorio bueno, de lucha, ¿no? Eh, y como plantea Guadalupe, que la vida, proyectar la vida como un territorio, ¿sí? Las escuelas también son territorios, ¿no? Las aulas, las universidades, las oficinas, ¿sí? No solamente el barrio, ¿no? Sí, de Bueno, hecho, esto que dice Silvi sobre la sí, ley de etiquetado frontal, hubo discusiones también muy sí, interesantes. Aporto un poco de información, porque entiendo que también hay un trabajo final que tiene que abordar algunos de estos ejes, pero hubo grandes discusiones acerca de las etiquetas de las cosas destinadas para infancias. No sé si se acuerdan del tigre, las azucaritas. Bueno, porque las infancias, digo, el concepto de infancia o niñez ha cambiado a lo largo de los años, ¿no? Pasó de no existir a ser infancia y a ser niñez, y hoy es parte o sea, el capital lo piensa como un público objetivo de consumo, y eso hace que se vendan ciertos productos que tal vez sean dañinos para la salud o de cierta manera para que esas infancias, esas niñeces, o sea, nuestros estudiantes, los consuman, se vean deleitados por esas imágenes. Disculpen los ladridos del perro. Y lo mismo, digo, pienso incluso, digo, porque
también hay que pensar, cuando hablamos del ambientalismo popular, en estas cosas que viene planteando Silvi, digo, cuando nosotros teníamos el fútbol para todos, pensar las publicidades que había y que hay hoy, no sé si ustedes miran partidos, digo, pero bueno, estas publicidades que van apareciendo en el medio de los partidos también tienen que ver con esta idea del consumo, que es compleja para pensar, y que entonces estas políticas que avanzan en virtud del pueblo son altamente discutidas por algunos grupos concentrados, y eso también es parte de pensar el ambientalismo popular, y es parte de pensar, bueno, pensar las infancias, pensar las niñeces, es parte de pensar en discutir en el territorio. Me encantó, sí, es verdad, es verdad. Y también, bueno, no ser, a veces pienso también en el etiquetado y muchas veces en el greenwashing también, de cosas que te venden como que son sustentables y en realidad no, o las botellas que dicen envase reciclable. Sí, pero esa misma empresa que te pone que el envase es reciclable se lava las manos o va en contra de que salga la ley de responsabilidad extendida al productor. Entonces, cómo tenemos que estar informados y el acceso a la información del consumidor también es parte del ambientalismo popular, ¿no? Conocer para decidir también, ¿verdad? Ay, yo Bueno, puedo contar algo, perdón, antes de que vayas a la sí, otra pregunta, porque yo sigo mirando los comentarios. Acá Lucrecia cuenta, digamos, que hay cooperativas que venden alimentos agroecológicos. Y yo contarles orgullosamente, nuestro ministerio tiene un programa que se llama Quita Gorban, ¿sí? En honor a la gran militante, licenciada en nutrición y militante desde hace más de 60 años de la alimentación sana, sobre todo para los pibes y pibas. Hoy 92, 93 años tiene Quita y es asesora ad honorem de la ministra. Bueno, y en ese programa se le hace entrega a las instituciones, a los comedores, a los clubes, a las escuelas, de un kit de huerta, ¿sí? Para que hagan su propia huerta en las escuelas o en el lugar donde estén. Y hoy, dentro de ese kit, hay un kit de bioinsumos, chicos. O sea, lo transmito porque de verdad, digo, impensado que un ministerio, que una política pública genere, digamos, o genere compras a una cooperativa de bioinsumos, ¿sí? Que son fertilizantes y pesticidas, pero digamos saludables, no me sale el nombre, el nombre real, pero digamos, elaborados con productos naturales que no dañan, no deterioran el ambiente, bueno, y que son parte de este kit. Entonces digo, miren cómo cuando uno genera esa conciencia y genera las condiciones de posibilidad, puede avanzar en esto, ¿no? Digamos, puede avanzar en darle una mano a una cooperativa que produce bioinsumos fitosanitarios. Muy bien, Diego. Que produce bioinsumos y, digamos, nosotros como ministerio poder proveerlos también. Así que nada, quería contarlo. Incluso sumo, por supuesto, Sí. tiro chivo, pero tenemos el capítulo de samba, un capítulo de samba para trabajar, ¿no? Muy, muy lindo, que ahora si quieren se los comparto, y materiales también para abordar de manera didáctica estos materiales, de los que habla Silvi. me encantó ese capítulo de Samba, soy fan. Bueno, próxima pregunta, y ya nos estamos acercando al final porque son las 7:05. Nos quedaríamos más tiempo, pero bueno, tenemos que continuar con actividades. ¿Cómo planifican su trabajo en el ministerio, ¿sí? Que luego se acciona en los territorios, con este abordaje del ambientalismo popular? O sea, ¿cómo abordan la planificación? ¿Y con qué otros ministerios articulan esta planificación? ¿Arrancó? Sí, sí, sí. Arranque. Bueno, no, voy a spoilear lo de la próxima, disculpen, pero nosotros, bueno, como contó Julia, yo soy directora de educación ambiental,
nosotros contamos con la Ley de Educación Ambiental. Hago como una breve introducción también para ponerlos en contexto. La Ley de Educación Ambiental propone a las provincias, de educación ambiental integral, esto es muy importante, propone a las provincias llevar adelante una estrategia jurisdiccional de educación ambiental integral, a todas las provincias y a Nación también. Tiene que crear su propia estrategia. Dentro de esta estrategia, para la elaboración de esta estrategia, la ley propone un trabajo conjunto entre las dos carteras que involucran esta ley, que es la cartera educativa y la ambiental. En nuestro caso, la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Ambiente. Cuando nosotros empezamos a llevar adelante este ministerio, se armó una coordinación conjunta entre Daniela Vilar, nuestra ministra, y Alberto Silioni. Y a partir de eso se llevó adelante una planificación para la construcción de las estrategias jurisdiccionales de educación ambiental integral. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo digo estrategias, ustedes imagínense un documento. Esto es importante. Y la forma en la que se llevó adelante es de manera participativa. Se hicieron encuentros con distintos actores que trabajan en materia de educación ambiental integral, como cooperativas, como docentes, como directivos, estudiantes universitarios, profesores universitarios y más. Está todo en la página, lo pueden buscar, también se las podemos hacer llegar, calculo que debe estar igual en el aula. Y a partir de esto se hizo una instancia participativa donde se puso en discusión los objetivos llevados adelante, que se construyeron entre las dos carteras para que las personas que llevaran adelante prácticas en el marco de la educación ambiental integral pudieran nutrir, ¿no? Nutrir, discutir y entre otras cosas. Con ese material se elaboró un informe con toda la legislación en materia de educación ambiental integral, con las propuestas que lleva adelante ambos ministerios, con las acciones concretas, y a partir de esto se llama documento vivo porque todo el tiempo se está nutriendo de acciones, programas y proyectos. Este documento, si ustedes ingresan, está, incluso pueden participar y sumarse a algo que es el inventario de educación ambiental integral, que es un inventario donde están cargados los proyectos que hay en la provincia. Tenemos cargado 300 proyectos, un poco más, así que si tienen proyectos de educación ambiental integral, aprovechen para sumarse. Y además ustedes ahí pueden filtrar según sus localidades y ver qué otros proyectos hay. Además de esto, nosotros, este proceso culminó con un foro provincial de educación ambiental integral que se llevó a cabo en La Plata. En este foro tuvo una instancia de ferias para presentar e intercambiar entre los proyectos. La idea es que quienes participan de los foros puedan llevarse otros contactos que trabajen lo mismo o que tengan cuestiones que los puedan ayudar, además de estar en vinculación con el Ministerio de Ambiente y con la Dirección General de Cultura y Educación. Una vez que se llevó adelante el foro provincial, un foro muy grande que se hizo en La Plata, en la UNLP, empezamos a hacer foros regionales porque, ¿qué pasa? En estos foros nosotros armamos mesas de diálogo. Y en esas mesas de diálogo nosotros recuperamos algunas percepciones, recuperamos algunas ideas, recuperamos y construimos, bueno, un poco esta devolución acerca de cómo se viene trabajando la educación ambiental integral de manera local. Y a partir de esto surge la necesidad de que haya encuentros locales porque, bueno, los traslados son costosos, se dificultan, bueno. Entonces, a partir de este primer foro provincial empezamos a hacer foros regionales, ya hicimos uno en Hurlingham, uno en Brandsen, bueno, y la idea es Hermoso. poder... ¿Cómo? Hermoso, Dios, perdón. No. Bueno, Silvia ha participado, Julia también, algunas personas acá escritas sé que también, porque me han escrito, han escrito la dirección, y entonces a partir de esto se genera, bueno, una vinculación mucho más directa, se presentan los proyectos de educación ambiental integral, podemos recuperar lo que está pasando en el territorio y cargarlo en este inventario para darlo a conocer, así que es bien interesante, súmense si tienen ganas o vayan a chusmear, ahora se los escribo ahí en el chat, pero además lo que pasa también es que abrir las mesas de diálogo, siempre esto que cuenta es enmarcado en la educación ambiental integral, que es lo que a mí me ha convocado este ministerio, nos permite esto, bueno, recuperar las dificultades sobre todo, ¿no? Las grandes dificultades
y propuestas y proyectos nuevos. Cuento, por ejemplo, esto de los foros regionales, pero también cuento la necesidad de materiales que había en el territorio. Había muy pocos materiales públicos de acceso gratuito sobre cuestiones ambientales, específicas sobre todo para educación ambiental integral. Entonces, a partir de esto se hizo un manual, por ejemplo, un manual para formadores, que está disponible, que trabaja todos los ejes del ministerio, que es súper interesante, manuales más concretos para el nivel inicial, para el nivel primario. Bueno, los capítulos, hay documentales, hay de todo, entren a la página porque realmente hay muchísimas cosas, pero sobre todo lo que nos permite es acercarnos a encontrarnos con proyectos que realmente se les dificulta mucho salir del territorio para poder contar lo que hacen. Entonces es, por un lado, conocerlos nosotros y por el otro lado, darles visibilidad. Ese es un poco el trabajo que venimos haciendo. Y esto tiene un montón de otras aristas. Tiene, por ejemplo, tenemos formaciones para docentes con puntaje. Bueno, tenemos diplomatura, que esto también fue parte de algunas de las necesidades de la formación. Sale mucho la necesidad de formaciones en esta perspectiva del ambientalismo popular. Bueno, nada, la verdad es que Daniela desde el primer día nos planteó que la construcción de la educación ambiental tiene que primero reconocer, esto lo cuento siempre porque para mí es clave en la mirada que nosotros tenemos de la educación ambiental integral. Hay que reconocer el trabajo que se hizo en el territorio durante muchísimos años, que permitió que hoy tengamos ministerio, esto que hablábamos hace un rato, y por el otro lado, llegar a todos lados. Entonces estamos como en ese proceso, tratando de poder conocernos, poder encontrarnos, poder escucharnos, me parece súper importante, pero además dar respuesta, colaborar en que este ambientalismo popular pueda continuar su camino, ¿no? Y continuar, digamos, con mucha perspectiva. Julia, yo no me voy a detener en esto, quiero contar porque lo puse en el chat, lo que fue la PRECOP, por lo menos para generar inquietud y que vayan a buscar después información. Ahí hay una pregunta de Emilio que estaría bueno, Leticia, si después nos la hacen llegar, así la canalizamos. Todas las consultas que haya ahí, por si alguna seguramente se nos fue, para que puedan recibir respuesta. Pero contarles ahí un poco, Mica creo que ponía, la COP es la conferencia de las partes que se hace todos los años en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, y donde participan los estados nacionales, los estados miembros de la ONU, que son 197 países. Este año se realiza en Belén, en Brasil, ¿sí? La COP, pero solo participan los gobiernos, los estados nacionales. Como estamos bajo un Estado nacional que no solamente descree en el cambio climático, sino que se fue de la Agenda 2030, lo que hizo el Ministerio de la Provincia fue, bueno, hacer un evento, ¿no? La Agenda Ambiental Latinoamericana, que se le llamó la PRECOP, ¿sí? Como una instancia previa a la COP, donde poder volcar nuestro posicionamiento, porque efectivamente nosotros sí creemos en el cambio climático, creemos que afecta muchísimo sobre todo a las poblaciones más vulneradas. Lo que empezó siendo un evento, digamos, para mostrar un posicionamiento, terminó siendo un evento internacional donde la mayoría de los países de Latinoamérica han participado. Hubo 120 paneles, se hizo en 2 días, 3 días, ¿no? No, 2 días. Guada, ya no me acuerdo. 2 días, 120 paneles, más de 2000 participantes hablando de ambientalismo popular. Pensemos, hace 3 años atrás, 3 años y piquito, no teníamos Ministerio de Ambiente, ¿no? Nunca había existido el Ministerio de Ambiente en la provincia de Buenos Aires, y la primera vez que existe un Ministerio de Ambiente. Antes existía un organismo para el desarrollo sostenible, más vinculado a fiscalización y control de industrias que a impartir políticas públicas, y mucho menos un posicionamiento tan claro como el que se está construyendo, co-construyendo, como dice Daniela, otro término que ella nos enseñó y a incorporar, el co-construir. Bueno, ¿cuál fue digamos, el posicionamiento final de esta PRECOP? Es primero el armado de una agenda ambiental latinoamericana, el armado de un frente ambiental popular latinoamericano. O sea, miren cómo iniciamos como con un frente territorial y avanzamos
hacia un frente ambiental latinoamericano. De hecho, está por salir una diplomatura o un curso de ambientalismo ambiental popular latinoamericano, perdón. Y el posicionamiento fue, bueno, vamos a ir a la COP, no podemos discutir las negociaciones porque no podemos ir como Estado nacional, pero sí a llevar nuestro posicionamiento. Vamos a ir a discutir el canje de deuda, ¿sí?, financiera por deuda ecológica. Y este posicionamiento retoma las palabras de Néstor Kirchner en la COP 10 en el año 2004, donde él dice, y algo que siempre repite Daniela, si nosotros superponiéramos los mapas de los países más pobres con los países que más recursos naturales o bienes naturales comunes poseen, con los países más endeudados, esos mapas coinciden, que son los del sur global, somos nosotros. Y si superponemos los mapas de los países más ricos, acreedores de nuestras deudas, ¿sí?, financieras, acreedores de nuestras deudas financieras, pero también los países que más contaminan, también van a coincidir que son los países del norte global. Entonces, el norte global se ha desarrollado producto de la utilización de nuestros bienes naturales comunes y producto del empobrecernos. Digo, este posicionamiento, yo digo, las ideas se piensan, se socializan, se construyen, se las dotan de sentido para poder hacerlas luego realidad efectiva, en este pensar en las condiciones de posibilidades. Así que nada, compartirlo porque para mí fue un eventazo, para mí no, para todos los que participamos fue un eventazo. A mí me tocó estar a cargo de una sala donde transcurrían paneles, me tocó estar con un panel de distintos decanos de universidades y estaban todos maravillados, no solamente por la organización, sino por el contenido teórico de los paneles, ¿no? Así que nada, busquen info, que seguramente hay mucho colgado ahí en la página del ministerio para buscar y que se enteren del evento maravilloso que se realizó. Hay una luz de esperanza ahí, ¿no? Sí, Con estas claro. cuestiones. Pensar que muchos que votaron al gobierno nacional actual imaginaban que no se iba a animar, porque eso lo repetía, el Congreso no lo va a dejar, no se va a animar, y se animó a todo. Entonces, bueno, poder tener estas instancias y que las personas necesitan y son conscientes de lo que está pasando, bueno, es como muy esperanzador. Respecto al inventario, ¿dónde está? En la página del ministerio, ¿no? Que les sugiero que visiten la página del Ministerio de Ambiente, que es, además de ser linda y tiene actualizadas noticias ambientales provinciales, sí, también tiene todo este repositorio y el compendio de manuales, ejercicios, está el inventario, que visiten la página del Ministerio porque además es muy linda. Además, en las aulas de esta diplomatura está subida, Guadalupe, te cuento, está subido todos los materiales, ¿sí?, del ministerio. Los manuales, los materiales, lo pueden descargar gratuitamente porque son de acceso público, hay imágenes, hay juegos, hay imágenes para pintar, de todo. Está todo subido al aula de esta diplomatura. Y además vamos a tener un módulo específico de cambio climático donde se van a abordar estos temas también como para ir profundizándolos. La última pregunta, ¿cuáles son los puntos clave? Y ya las despido porque se hizo tarde. ¿Cuáles son los puntos clave para llevar adelante un proyecto de ambientalismo popular en las escuelas para Aguada? Y la misma pregunta, ¿cuáles son los puntos claves para llevar adelante un proyecto de ambientalismo popular en los barrios junto a los vecinos, ¿sí?, como ciudadano, como habitante de un barrio? Bueno, me parece que lo importante es, primero, trabajar en proyectos, esto es clave, poder trabajar no de manera aislada, sino poder trabajar de manera transversal y con otras áreas. Trabajemos con música, trabajemos con literatura, trabajemos con matemáticas. Eso es fundamental, pero además trabajar territorialmente, trabajar con los materiales del ministerio, recomiendo, que están buenísimos. Conocer la ley, eso también es importante, porque se acercan docentes a decirnos que tal vez la escuela no tiene tantas ganas de trabajar algunas cuestiones ambientales, pero sabemos que si hay una ley es obligatorio el abordaje. También pensarnos en los espacios de educación no formal,
pensar en esos otros espacios donde también tenemos tanto que recibir formación como impartir formación ambiental, trabajar en comunidad educativa, conocer nuestra comunidad educativa, saber con qué familiares trabajamos, qué pasa con esas familias. En general, los docentes, los directivos, las docentes, conocemos a nuestros estudiantes, conocemos a las familias, pero es muy importante que sean parte de esa currícula escolar. Leer el diseño curricular, por ejemplo, de nivel inicial es nuevo, tiene 1 año, incluye la perspectiva de educación ambiental integral, transversal y específica, como establece la ley. Hay discusiones acerca de los cambios curriculares de otros niveles, que esto es bien interesante, ya lo hablaremos, llegado el momento, pero eso también es muy importante. Y por el otro lado, tener mirada crítica y compleja, poder abordar las problemáticas de forma compleja. A mí me gusta mucho pensar siempre el ejemplo del poroto. O sea, recuerdan, no sé si les tocó a ustedes hacer la germinación. Digo, un ejemplo muy simple y muy concreto, pero la germinación del poroto para conocer las partes de las plantas. Bueno, hoy estamos hablando de plantas nativas, estamos hablando de interacción biológica, estamos hablando de trabajo posible para esas familias con la recolección de semillas, estamos hablando de un montón de las tierras, de la fertilización, recién hablaban de los fitosanitarios, estamos hablando de darle complejidad a eso que ya pasaba, ¿no? Porque estoy segura que poroto acá hicimos todos y todas, o la gran mayoría por lo menos. Germinarlo a mí se me pudrió siempre además, pero al margen de eso, me parece que nosotros tenemos la posibilidad, gracias a esta ley, de la que además Daniela Vilar ha formado parte de esas discusiones, los invito y las invito a ver esos debates que están todos subidos, son súper interesantes, plantean una perspectiva desde Freire, ¿no? La pedagogía de la pregunta, volver también a eso, volver a recuperar a las hermanas Cossettini, ¿no? Y al trabajo en la naturaleza, que es sumamente interesante, y un documental que lo recomiendo muchísimo. Después igual lo vamos a ver, me estoy adelantando, disculpen, pero bueno. Pásalo después, Guada. Sí, lo voy a pasar porque es súper interesante. Entonces, primero que el territorio es nuestro tema de investigación completamente. Si nosotros vamos a trabajar con biodiversidad, pensemos en la biodiversidad de nuestro territorio, salgamos a ver el barrio, visitemos, hagamos salidas. Yo sé que es complejo, yo sé que es difícil, yo sé que a veces cuesta, pero a veces simplemente dar la vuelta a manzana nos permite a nosotros conocer la biodiversidad, o conocer los espacios, o conocer cómo vive un vecino y al lado vive otro, o conocer las posibilidades de acceso. Escuchemos, volvamos, recuperemos y construyamos. Recién alguien decía, bueno, está muy roto el lazo social, construyámoslo. Nosotros, la educación es un acto de fe y de esperanza absoluto. Reconstruyámoslo. No, nada está perdido, como decíamos recién, el territorio es la vida y hay cierto deseo en ese cambio. Bueno, vayamos por eso, esa es la educación que necesitamos. Estamos hablando de otras formas, están en discusión, yo creo que acá hay docentes, ¿no, Juli? Sí, me dicen, bueno. Yo creo que hoy estamos discutiendo... El 80% son docentes de los que asisten a esta diplomatura. Espectacular. Entonces, ustedes me entienden perfectamente. Los que no son docentes igual trabajan seguramente en temas con educación. Es complejo, ahí leo un renglón que dice es muy difícil, es sumamente difícil, no es imposible, que eso es importante, es posible, hagamos lo posible, como dice Dani Vilar, recién citaba a Silvi. A veces la educación tiende a que nos sintamos solos y solas en nuestras aulas, remando. Bueno, hoy nos encontramos acá con 80% docentes, o sea que solos y solas no estamos. Somos una comunidad educativa muy grande, los temas nos interesan, a nosotros les interesan a los pibes y las familias son parte de esto que estamos discutiendo. Son trabajadores y trabajadoras de la economía popular, son trabajadores y trabajadoras que sacan su bolsita de residuos. Entonces, no podemos pensar, no es posible pensar el territorio escolar hoy desde otra perspectiva que no sea el ambientalismo popular. Porque gracias a todo el trabajo que las escuelas han hecho, gracias a que los docentes y las docentes han empezado con el poroto, pero han seguido con discusiones muy importantes en las escuelas, hoy tenemos también ministerio, y eso es lo que recoge Dani cuando hablamos de educación ambiental integral, esto lo tiene muy presente siempre, y es re interesante, porque los invito también a que lean el manual, que está buenísimo, pero esa es la perspectiva.
La perspectiva es, todo este fue el camino y esto es lo que falta y estas son las discusiones que estamos dando. Eso es lo que la escuela tiene que pensar y trabajar, el territorio, la vida misma, y por supuesto la comunidad educativa presente, ¿no? Me muero por leer el chat, perdón, pero me parecen ahí. Yo, mientras te voy escuchando, voy leyendo. Esto, y que nunca es en soledad, siempre es con otros y otras, ¿no? Ahí Sergio decía, me siento solo. No, Sergio, busca otros y otras como vos que quieran, digamos, transformar. Ahí alguien ponía participación ciudadana, ¿no? Ana Carolina ponía que era muy difícil abordar y trabajar eso en la ciudad, las cuestiones ambientales, porque no había políticas públicas. Digo, pensemos esto, 2021 no existía Ministerio de Ambiente, había compañeros y compañeras que militaban las cuestiones ambientales en sus territorios, no de un modo institucional, sino un modo de voluntad militante, de voluntad transformadora. Bueno, eso nos dio hoy la posibilidad, las condiciones de posibilidad para tener un ministerio. Esto, nunca es en soledad, siempre es en colectivo, siempre es co-creando, siempre es pensando junto con el otro. Y en el marco de cómo trabajar las cuestiones ambientales en el territorio, un poco ya las mencioné, digo, a ver, conectarnos con el club de barrio, conectarnos con el centro de jubilados. Yo el domingo tengo que ir a un centro de jubilados a ir a hacer una huerta con las personas mayores que están ahí. Digo, siempre buscar un espacio, digamos, donde poder volcar las cuestiones ambientales, las temáticas ambientales, con las herramientas, digamos, que tengamos territoriales, pero para poder abrir esta discusión y que el vecino y la vecina internalice este posicionamiento, este contenido. Pienso, nosotros en Avellaneda, contarte, Guada, que desde la militancia, ¿no? Armamos un espacio de e-conciencia. Entonces era, nada, un gazebito con un par de microscopios, no profesionales, sino microscopios, digo, pero bueno, que los pibes del barrio puedan ver una larva de mosquito, ¿no? Y ver, digamos, esa magia, digamos, donde con el ojo en el lente podían ver ese ser que a simple vista quizás era más difícil ver todas sus características. Y eso motiva, ¿no? Y eso te permite tener un acercamiento en el barrio, te permite hablar de otras cuestiones. O talleres de alimentación. Yo pienso en los barrios donde reciben bolsas de asistencia de alimentos y reciben arvejas y reciben lentejas y no saben qué hacer. Bueno, hacemos un taller de alimentación que nos permite hablar de la alimentación sana, segura y soberana, del etiquetado frontal y tener la posibilidad de que el vecino y la vecina sepa cómo utilizar ese alimento que llega, que por lo general es difícil de cocinar, ¿no? Entonces digo, hay un montón de aristas con las cuales trabajar territorialmente la perspectiva ambiental que nos permita tener ese acercamiento a los vecinos y a las vecinas y poder volcar este contenido, ¿no? Y generar esa fuerza, digamos. Bueno, maravilloso, hermoso escucharlas, muy motivante. También, bueno, invitarnos a tratarnos bien, a no insultarnos, a poder dialogar, debatir sin pelear, sin insultar, a hacer el ejercicio de cuidar al otro, de estar pendiente de quien tengo al lado, de querernos, ¿sí? Y de seguir trabajando en comunidad. No sentirnos solos. Y si nos sentimos solos, vamos y buscamos, ¿sí? Nos acercamos, como dijo Silvina. Y bueno, estamos acá, pero nos tenemos que ir. Así que quédense pensando en esto, ¿sí? Este es el cierre del módulo 1. El jueves iniciamos el módulo 2. Hay un video subido a la página, ¿sí? Que tienen que verlo antes de la clase. Y bueno, las despido, compañeras hermosas, divinas, amables, amorosas, Guadalupe López y Silvina Melita. También te despido, Leti. Muchas Y gracias, a los chicas, tutores y y muchas gracias a a todos los todos. estudiantes. Sí, por los Chau. comentarios además y todo lo que fueron proponiendo ahí en el chat. Muchas Hermoso. Bueno, Gracias a todos y todas. Muchas gracias. gracias. Adiós. A militar el Chau. ambientalismo popular, ¿eh?